Millonario encuentra a su exesposa embarazada, desmayada en el parque, y en ese momento, la brisa fresca de la mañana acariciaba el rostro de Alejandro Montero mientras caminaba por el Parque Chapultepec, su refugio matutino en la bulliciosa Ciudad de México. A sus 45 años, este ritual diario era lo único que mantenía su cordura en medio de juntas ejecutivas interminables y decisiones millonarias que pesaban sobre sus hombros. El parque, casi desierto a esa hora, le permitía ser simplemente Alejandro, no el CEO de Montero Enterprises. Sus pasos, normalmente firmes y decididos, se detuvieron abruptamente. A unos metros, en un banco de madera desgastado, una figura familiar descansaba envuelta en un abrigo gastado. El corazón le dio un vuelco cuando reconoció ese perfil que tanto tiempo había intentado olvidar. Era Isabel Velasco, su ex esposa, y estaba embarazada. La imagen lo golpeó como una ola helada. Isabel, la mujer que había compartido 8 años de su vida, la que lo había apoyado cuando apenas era un emprendedor con sueños ambiciosos, ahora yacía dormida en un banco público. Su rostro, aunque marcado por el cansancio, conservaba esa dulzura que lo había cautivado años atrás en aquella pequeña escuela de música donde ella enseñaba. Alejandro permaneció inmóvil, observando cómo el viento jugaba con algunos mechones sueltos de su cabello negro. La última vez que la había visto fue durante la firma del divorcio 2 años atrás. Ella había mantenido su dignidad intacta, rechazando cualquier compensación económica más allá de lo estrictamente necesario. «Me voy con poco, pero con la frente en alto», fueron sus últimas palabras antes de desaparecer de su vida. El embarazo era evidente. Su vientre abultado se notaba incluso bajo el grueso abrigo. Miles de preguntas atravesaron su mente. ¿Qué había sucedido con su carrera como profesora? ¿Por qué estaba durmiendo en un parque? ¿Quién era el padre de ese bebé? La Isabel que él conocía jamás se habría permitido llegar a esta situación. Mientras debatía internamente qué hacer, ella se removió inquieta en el banco. Sus ojos se abrieron lentamente, desorientados por la luz del amanecer. Al encontrarse con la mirada de Alejandro, su rostro palideció aún más. Intentó incorporarse rápidamente, pero el movimiento brusco la mareó. Alejandro reaccionó por instinto, sosteniéndola antes de que cayera. «¿Qué haces aquí?», susurró ella, su voz apenas audible, mientras trataba de mantener el equilibrio. «Eso debería preguntarte yo», respondió él, sin soltar su brazo. «Isabel, ¿estás...?» «Estoy bien», lo interrumpió ella intentando zafarse de su agarre. «No necesito tu ayuda». Pero sus piernas temblaban y su rostro mostraba signos evidentes de agotamiento. Alejandro notó que sus labios estaban resecos y sus mejillas hundidas. No era solo cansancio, era desnutrición. «Necesitas ver a un médico», insistió él, su tono empresarial transformándose en genuina preocupación. «Lo que necesito es que me dejes en paz», respondió ella, pero su voz se quebró y nuevamente se tambaleó. En ese momento, una mujer que paseaba a su perro se detuvo cerca de ellos, observando la escena con curiosidad. Isabel pareció percatarse de repente de su situación. Estaba en un lugar público, discutiendo con su exmarido millonario, mientras lucía como una indigente. La humillación tiñó sus mejillas de rojo. «Por favor, déjame ayudarte», insistió Alejandro bajando la voz. «Al menos permite que te lleve a desayunar algo. Podemos ir a ese café que tanto te gustaba cerca de Polanco». La mención del café pareció despertar algo en Isabel. Era el lugar donde se habían conocido, donde él solía estudiar sus planes de negocio, mientras ella corregía partituras entre tazas de chocolate caliente. Por un momento, su máscara de determinación se agrietó. «No puedo», murmuró, pero su estómago la traicionó con un gruñido audible. «Si no por ti, hazlo por el bebé», argumentó él, jugando su última carta. Isabel cerró los ojos por un momento, como si librara una batalla interna. Cuando los abrió nuevamente, Alejandro reconoció esa mirada. Era la misma que tenía cuando accedía a tocar una pieza más en sus recitales, aunque estuviera agotada.
Solo un desayuno, concedió finalmente, y después cada quien sigue su camino. Alejandro asintió, sabiendo que era mejor no presionar más por el momento. Con cuidado la ayudó a levantarse y caminaron lentamente hacia la salida del parque. El sol comenzaba a elevarse sobre la ciudad, iluminando los rascacielos que él ahora poseía, pero que de alguna manera parecían insignificantes comparados con el peso del silencio entre ellos. La mujer del perro los siguió con la mirada hasta que desaparecieron, sin saber que estaba presenciando el inicio de una historia que sacudiría los cimientos de la alta sociedad mexicana. Porque a veces el destino tiene una forma peculiar de reunir a las personas, y aquella mañana, en el parque, Chapultepec estaba escribiendo apenas el primer capítulo de una historia que ninguno de los dos había planeado. El Café Alameda no había cambiado en los últimos 2 años. Las mismas mesas de madera pulida, el aroma a pan recién horneado y el tintineo de las tazas contra los platillos creaban una atmósfera familiar que contrastaba dramáticamente con la tensión entre los dos comensales sentados en la mesa del rincón. Isabel bebía su chocolate caliente a pequeños sorbos, evitando la mirada inquisitiva de Alejandro. Había accedido a cambiarse en el baño del café, poniéndose una blusa prestada por una de las meseras que la reconoció de sus días como cliente habitual. Su dignidad, aunque magullada, intentaba mantenerse intacta. ¿Desde cuándo?, preguntó finalmente Alejandro, rompiendo el silencio que se había instalado entre ellos desde que ordenaron. ¿Desde cuándo qué exactamente?, respondió ella, dejando la taza sobre la mesa. ¿Desde cuándo estoy embarazada? ¿Desde cuándo duermo en parques? ¿Desde cuándo mi vida se convirtió en esto? La amargura en su voz era palpable, pero había algo más, un destello de determinación que Alejandro conocía bien. Era la misma mirada que tenía cuando decidió estudiar música en contra de los deseos de su familia. ¿Desde cuándo todo?, respondió él manteniendo un tono neutral que había perfeccionado en innumerables negociaciones empresariales. Isabel suspiró, pasando una mano por su vientre de forma inconsciente. El embarazo tiene 7 meses, y antes de que lo preguntes, no hay ningún hombre involucrado. La revelación hizo que Alejandro frunciera el ceño. No entiendo. Inseminación artificial, explicó ella, levantando finalmente la mirada. Fue lo primero que hice después del divorcio. Decidí que si iba a empezar de nuevo, lo haría completamente a mi manera. El peso de esas palabras cayó sobre Alejandro como una losa. Durante su matrimonio, el tema de los hijos había sido constantemente postergado. Siempre había una nueva adquisición empresarial, una expansión que requería toda su atención. Isabel había esperado pacientemente hasta que la paciencia se agotó. ¿Por qué no buscaste ayuda?, preguntó él, intentando mantener a raya la culpa que comenzaba a corroerlo. ¿Ayuda de quién? ¿Tuya? Una sonrisa triste se dibujó en sus labios. Sabes que nunca lo haría. Además, todo iba bien al principio. Tenía mis ahorros, mi trabajo en la escuela de música. ¿Qué pasó con la escuela? El rostro de Isabel se ensombreció. Me despidieron hace 4 meses. Aparentemente hubo una denuncia anónima sobre conducta inapropiada. Nunca supe exactamente de qué se me acusaba, pero fue suficiente para que ninguna otra institución quisiera contratarme. Alejandro sintió que algo no cuadraba en esa historia. Conocía demasiado bien el mundo corporativo para no reconocer cuando había manos ocultas moviendo los hilos. ¿Has intentado investigar el origen de esa denuncia? ¿Con qué recursos?, respondió ella con una risa sin humor. Entre los gastos médicos del embarazo y tratar de mantener un techo sobre mi cabeza, apenas he podido sobrevivir. Hace una semana me quedé sin opciones de albergues temporales. La mesera se acercó para rellenar sus tazas y ambos guardaron silencio. El local comenzaba a llenarse con la clientela habitual de la mañana. Ejecutivos con prisa, parejas de ancianos que compartían el periódico, estudiantes con laptops y audífonos. Vidas normales, rutinarias, que parecían pertenecer a un universo completamente diferente al de ellos. «Déjame ayudarte», dijo Alejandro después de que la mesera se alejó. «Al menos permite que te consiga un lugar donde quedarte mientras».
No, lo interrumpió Isabel con firmeza. No voy a hacer tu obra de caridad, Alejandro, no después de todo lo que pasamos. Esto no es caridad, insistió él, inclinándose hacia adelante. Es responsabilidad. Fuimos matrimonio durante 8 años, Isabel. Eso significa algo. Significó algo, corrigió ella, enfatizando el tiempo pasado. Ahora solo somos 2 extraños que compartieron una vida que ya no existe. En ese momento, Isabel se llevó una mano al vientre y su rostro se contrajo en una mueca de dolor. Alejandro se levantó de inmediato, pero ella lo detuvo con un gesto. Son solo patadas, explicó respirando profundamente. Es muy activa por las mañanas. ¿Es una niña?, preguntó él, sorprendido por la suavidad que se coló en su propia voz. Isabel asintió, y por primera vez en toda la conversación, una sonrisa genuina iluminó su rostro. Se llamará Victoria, porque eso es lo que representa para mí, una victoria sobre todo lo que intentó detenerme. Alejandro observó cómo ella acariciaba su vientre con ternura, y algo se removió en su interior. No era amor romántico, ni siquiera nostalgia, era algo más profundo, la comprensión de que estaba frente a una mujer que, a pesar de todo, se mantenía fiel a sus sueños. Al menos déjame asegurarme de que tengas atención médica adecuada, propuso, intentando un nuevo enfoque. Sin condiciones, sin ataduras, solo la garantía de que tanto tú como Victoria estarán saludables. Isabel lo miró largamente, como si intentara leer sus verdaderas intenciones. El reloj de la pared marcaba las 9 de la mañana, y la vida en la ciudad continuaba su curso imparable afuera del café. Dentro, el tiempo parecía haberse detenido en ese momento de decisión. No puedo prometerte que aceptaré más ayuda después, dijo finalmente. Pero sí, necesito ver a un médico. Alejandro asintió, conteniendo el impulso de mostrar demasiado alivio. Sacó su teléfono y comenzó a hacer llamadas, mientras Isabel terminaba su chocolate. Ninguno de los dos sabía que esa pequeña concesión sería el primer paso en un camino que los llevaría a lugares que ninguno había imaginado, y que la verdadera historia apenas estaba comenzando. El consultorio de la doctora Mercedes Ramírez, en una de las clínicas más prestigiosas de Polanco, era un espacio que transpiraba serenidad. Las paredes en tonos suaves, los diplomas cuidadosamente enmarcados y el suave murmullo del aire acondicionado contrastaban dramáticamente con la tensión que emanaba de Isabel mientras esperaba los resultados de sus análisis. Alejandro, sentado a su lado, mantenía una distancia prudente, pero no podía evitar observar cada pequeño gesto en su rostro. Las ojeras pronunciadas, el ligero temblor en sus manos, la forma en que se mordía el labio inferior cuando estaba preocupada, hábitos que conocía tan bien y que el tiempo no había borrado. Los resultados son preocupantes, comenzó la síntesis del Dr. Ramírez, ajustándose las gafas mientras revisaba los papeles frente a ella. La anemia es severa y los niveles de presión arterial están por encima de lo recomendable para el tercer trimestre. El bebé está más pequeño de lo que debería estar a estas alturas del embarazo. Isabel cerró los ojos por un momento, como si cada palabra fuera un golpe físico. ¿Victoria está bien?, preguntó, su voz apenas un susurro. Por ahora sí, pero necesitamos tomar medidas inmediatas, respondió la doctora, su tono profesional mezclado con genuina preocupación. Requieres reposo absoluto, una dieta específica y un seguimiento constante. De lo contrario, podríamos estar enfrentando un parto prematuro en las próximas semanas. Alejandro observó cómo las manos de Isabel se aferraban al borde de la silla. Conocía esa expresión. Estaba calculando costos, evaluando opciones que no existían. Antes de que ella pudiera protestar, intervino. Lo que sea necesario, doctora. ¿Puede prepararnos un plan de tratamiento completo? Isabel lo miró con una mezcla de agradecimiento y resistencia, pero no protestó. La doctora Ramírez comenzó a escribir una lista detallada de medicamentos, suplementos y recomendaciones. Mientras lo hacía, Alejandro notó algo en uno de los documentos sobre el escritorio que llamó su atención: el membrete de la escuela donde Isabel había trabajado.
¿Puedo ver ese papel? Chas preguntó señalando el documento. La doctora asintió, entregándole lo que resultó ser un formulario de despido. Lo necesitábamos para el historial médico laboral, explicó, aunque es bastante inusual la forma en que está redactado. Alejandro leyó el documento con atención, sus años de experiencia en asuntos legales corporativos activando todas las alarmas. La denuncia anónima mencionada carecía de protocolo estándar y la firma del representante legal le resultaba extrañamente familiar. Isabel, dijo manteniendo su voz controlada, ¿recuerdas el nombre del bufete de abogados que manejó nuestro divorcio? Martínez y Asociados, respondió ella, frunciendo el ceño. ¿Por qué? Porque la firma en este documento pertenece a uno de sus asociados junior, explicó, sintiendo cómo la ira comenzaba a bullir en su interior. Jorge Mendoza trabajó en nuestro caso. El silencio que siguió fue denso, cargado de implicaciones. Isabel palideció aún más, si eso era posible. ¿Estás sugiriendo que necesito hacer algunas llamadas?, la interrumpió Alejandro poniéndose de pie. Doctora, ¿podría proporcionarnos esa lista de medicamentos? Me aseguraré de que todo esté disponible hoy mismo. La doctora Ramírez asintió, percibiendo la tensión en el ambiente. Mientras escribía las recetas, Alejandro ya estaba en su teléfono, enviando mensajes cortos pero precisos. Isabel lo observaba con una mezcla de emociones contradictorias en su rostro. También necesitará un lugar adecuado para el reposo, añadió la doctora, mirando a ambos. El estrés es un factor crucial que debemos eliminar. Tengo un departamento vacío en Condesa, ofreció Alejandro guardando su teléfono. Está amueblado y tiene servicio de seguridad las 24 horas. No, comenzó Isabel, pero él la interrumpió con suavidad. Por favor, dijo, y había algo en su tono que la hizo detenerse. No es por mí, ni siquiera por nosotros, es por Victoria. El nombre de su hija pareció tener un efecto inmediato en Isabel. Sus hombros se relajaron ligeramente y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. La doctora, con la discreción que años de práctica le habían enseñado, pretendió estar muy ocupada organizando sus papeles. Solo hasta que nazca, concedió finalmente Isabel. Y con condiciones. Las que quieras, respondió él, sintiendo un alivio que no se había permitido expresar hasta ese momento. Mantendré mi independencia. No quiero que tus empleados me vigilen o me reporten contigo, y necesito poder seguir trabajando en algo, aunque sea desde casa. No puedo estar sin hacer nada. Alejandro asintió, una idea formándose en su mente. ¿Qué tal clases de música? ¿Online? Podrías dar lecciones por videollamada. Tengo contactos en varias escuelas internacionales que... No, lo interrumpió ella. Si voy a reconstruir mi carrera, lo haré por mis propios medios. Pero quizás podrías prestarme una laptop para comenzar. La doctora Ramírez eligió ese momento para intervenir, entregándoles un grueso sobre con todas las indicaciones. Los espero la próxima semana para un nuevo control. Y señora Isabel, por favor, tómese en serio lo del reposo. Su bebé la necesita. Fuerte. Mientras salían del consultorio, Alejandro no podía dejar de pensar en el documento del despido. Su mente ya estaba trazando conexiones, planificando movimientos. Alguien en su propia empresa había orquestado la caída de Isabel y estaba determinado a descubrir por qué. En el elevador, observó el reflejo de ambos en el espejo. Él, en su traje impecable de diseñador. Ella, en ropa prestada pero con la cabeza alta. Dos mundos diferentes que alguna vez habían sido uno solo. Y ahora, por algún giro del destino, estaban a punto de entrelazarse nuevamente, aunque de una forma que ninguno de los dos podría haber anticipado. ¿Alejandro? La voz de Isabel lo sacó de sus pensamientos. Sí. Gracias, dijo simplemente. Y en esa palabra había todo un universo de significados no expresados. El elevador llegó a la planta baja y las puertas se abrieron a un lobby lleno de gente. Antes de salir, Alejandro notó que Isabel había tomado inconscientemente su brazo
para mantener el equilibrio. Era un gesto pequeño, casi insignificante, pero de alguna manera simbolizaba todo lo que estaba por venir. Un delicado balance entre el pasado y el presente, entre la independencia y la necesidad, entre el orgullo y la gratitud. Lo que ninguno de los dos sabía era que, en ese preciso momento, en las oficinas de Montero Enterprises, un nervioso Jorge Mendoza estaba borrando archivos de su computadora, consciente de que su perfectamente ejecutado plan estaba a punto de desenmarañarse. El departamento en Condesa era exactamente como Isabel lo había imaginado: elegante sin ser ostentoso, moderno sin ser frío. Los ventanales del piso a techo ofrecían una vista espectacular del Parque México y la luz natural inundaba cada rincón. Sin embargo, lo que más llamó su atención fue el piano de cola negro que ocupaba un lugar prominente en la sala. «No sabía que tocabas», comentó pasando sus dedos suavemente por las teclas. «No lo hago», respondió Alejandro, dejando las bolsas con medicamentos en la cocina. «Lo compré hace un año en una subasta benéfica. Supongo que era mi forma de recordar». Isabel sintió un nudo en la garganta, pero se obligó a mantener la compostura. Se sentó en el banco del piano y comenzó a tocar suavemente una melodía de Chopin. Las notas flotaron en el aire, llenando el espacio con una melancolía que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. «Necesito hacer algunas llamadas», dijo Alejandro después de un momento. «¿Estarás bien?» «He estado sola los últimos 2 años», respondió ella sin dejar de tocar. «Creo que puedo manejar unas horas». Él asintió y se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. «Isabel, hay algo que necesito que sepas. Voy a investigar lo que pasó en la escuela. No por ti, sino porque si alguien en mi empresa está involucrado en actividades irregulares, necesito saberlo». «Haz lo que tengas que hacer», respondió ella, sus dedos ahora inmóviles sobre las teclas. «Pero no esperes que las cosas cambien entre nosotros por eso». Una vez sola, Isabel exploró el departamento. Además del piano, había una pequeña biblioteca, una cocina totalmente equipada y 2 habitaciones. En una de ellas encontró una cuna nueva, aún en su empaque. El detalle la golpeó con una mezcla de emociones contradictorias. Mientras tanto, en las oficinas de Montero Enterprises, Alejandro entraba a la sala de juntas donde su equipo legal lo esperaba. Jorge Mendoza brillaba por su ausencia. «¿Dónde? ¿Está Mendoza?», preguntó su tono engañosamente casual. «Llamó para reportarse enfermo», respondió su asistente, Patricia. «Pero, señor Montero, hay algo que debería ver». Patricia le entregó una carpeta. Dentro había copias de correos electrónicos entre Jorge Mendoza y Roberto Sánchez, el director financiero de la empresa. Los mensajes databan de la época del divorcio y hablaban explícitamente de asegurarse que la señora Velasco no pudiera reclamar beneficios futuros. «¿Cómo obtuviste esto?», preguntó Alejandro, sintiendo cómo su sangre comenzaba a hervir. «El departamento de IT hace respaldos regulares de todos los correos corporativos», explicó Patricia. «Cuando usted preguntó por Mendoza esta mañana, decidí investigar». Alejandro se sentó pesadamente en su silla, procesando la información. Roberto Sánchez había sido su mano derecha durante años, el hombre que lo había ayudado a construir su imperio. La traición era doble. «Quiero una auditoría completa de todas las operaciones supervisadas por Sánchez en los últimos 3 años», ordenó. «Y localicen a Mendoza. Ahora». Mientras su equipo se dispersaba para cumplir sus órdenes, Alejandro recibió un mensaje de texto inesperado. Era de Isabel. «El piano está desafinado y encontré la cuna. No necesito tu lástima, Alejandro». Sonrió a pesar de la situación. Típico de Isabel, directa y orgullosa hasta el final. Respondió: «El piano es tuyo si lo quieres. La cuna es para Victoria. No es lástima, es responsabilidad». En el departamento, Isabel leyó el mensaje mientras descansaba en el sofá. Victoria se movía inquieta en su vientre, como si pudiera sentir la tensión de su madre. Comenzó a tararear suavemente una nana, una vieja costumbre que había desarrollado durante los meses de soledad.
El sonido de su teléfono la sobresaltó. Era un número desconocido. «Señora Velasco», dijo una voz nerviosa al otro lado. «Soy Jorge Mendoza. Necesito hablar con usted sobre lo que pasó en la escuela. Hay cosas que debe saber». Isabel sintió que su corazón se aceleraba. ¿Por qué debería escucharlo? «Porque no fue solo sobre el divorcio», respondió Mendoza, su voz temblando. «Hay algo más grande en juego. Algo que involucra el proyecto cultural que usted intentó iniciar en la escuela antes de su despido». El proyecto. Isabel había casi olvidado la propuesta que había presentado para crear un programa de música para niños de bajos recursos. La escuela la había rechazado justo antes de que surgiera la denuncia anónima. «Lo escucho», dijo finalmente. «No por teléfono», insistió Mendoza. «Necesito verla en persona. Es sobre Roberto Sánchez y un desvío de fondos que...». La llamada se cortó abruptamente. Isabel intentó devolver la llamada, pero el número ya no existía. Con manos temblorosas, marcó el número de Alejandro. «¿Qué tan bien conoces a Roberto Sánchez?», preguntó sin preámbulos cuando él contestó. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «Lo suficiente para saber que acabo de descubrir que no lo conozco en absoluto», respondió finalmente. «¿Por qué?». «Creo que necesitamos hablar», dijo Isabel, acariciando su vientre mientras Victoria daba otra patada. «Hay algo más grande que nuestro divorcio en esta historia». «Voy para allá», respondió Alejandro, y por primera vez en años, Isabel sintió que estaban del mismo lado de una batalla que apenas comenzaba a revelarse. La tarde caía sobre la Ciudad de México cuando Alejandro llegó al departamento. Encontró a Isabel sentada al piano, tocando distraídamente una melodía que él reconoció como la misma que ella solía interpretar cuando estaba preocupada durante su matrimonio. «Mendoza me contactó», dijo ella sin dejar de tocar. «Mencionó algo sobre un desvío de fondos relacionado con mi proyecto cultural». Alejandro se aflojó la corbata y se sentó en el sofá cercano al piano. «Roberto Sánchez ha estado malversando fondos de la empresa. Acabamos de descubrirlo. Pero no entiendo qué tiene que ver tu proyecto con todo esto». Isabel detuvo la música y giró en el banco para mirarlo. «¿Recuerdas el programa que propuse en la escuela? ¿El de educación musical para niños de comunidades marginadas?». «Vagamente», admitió él. «Mencionaste algo durante el divorcio, pero estábamos ocupados con otros asuntos». «El programa requería una inversión inicial considerable», explicó Isabel, sus ojos brillando con la pasión que siempre mostraba al hablar de música. «La escuela lo rechazó argumentando falta de presupuesto, pero una semana después, vi en las noticias que habían recibido una donación millonaria de una fundación privada». «¿Qué fundación?», preguntó Alejandro, aunque algo en su expresión sugería que ya sospechaba la respuesta. «Fundación Horizonte Cultural», respondió Isabel. «Cuando investigué, descubrí que era una subsidiaria de Montero Enterprises». Alejandro se levantó de golpe sacando su teléfono. «Esa fundación, Roberto la estableció hace 3 años como parte de nuestro programa de responsabilidad social empresarial. Él supervisa personalmente todos los proyectos». «Y casualmente», continuó Isabel, «la denuncia anónima contra mí apareció justo después de que empecé a hacer preguntas sobre por qué la fundación había elegido financiar un programa diferente, uno que nunca se implementó realmente». El sonido de una notificación interrumpió la conversación. Era un mensaje de Patricia. «Señor Montero, encontramos a Mendoza. Está en el Hospital Ángeles. Aparentemente sufrió un accidente en su auto». Isabel notó la tensión en el rostro de Alejandro mientras leía el mensaje. «¿Qué sucede?». «Mendoza está en el hospital», respondió ya dirigiéndose hacia la puerta. «Necesito ir a verlo antes de que...». «Voy contigo», lo interrumpió Isabel, levantándose con dificultad. «No en tu estado», protestó él. «La doctora dijo reposo, absoluto». «Esto también me involucra, Alejandro», insistió ella, sus ojos ardiendo con determinación. «Además, ¿qué dices sobre tu supuesta preocupación por mi bienestar si me dejas aquí sola, preguntándome qué está pasando?».
Él la miró por un largo momento, reconociendo en su expresión la misma terquedad que lo había hecho enamorarse de ella años atrás. De acuerdo, pero irás en silla de ruedas una vez que lleguemos al hospital. En el camino, Isabel notó que Alejandro tomaba rutas secundarias y constantemente verificaba los espejos retrovisores. ¿Crees que nos siguen? No lo sé, respondió, él girando bruscamente en una esquina. Pero si Roberto está dispuesto a desviar millones de pesos y arruinar carreras para encubrirlo, no quiero arriesgarme. Llegaron al hospital justo cuando el sol terminaba de ocultarse. Tal como prometió, Alejandro consiguió una silla de ruedas para Isabel, quien protestó, pero finalmente cedió al sentir una punzada en su espalda. En la recepción, sin embargo, se encontraron con la primera sorpresa. Según los registros, Jorge Mendoza nunca había ingresado al hospital, pero el mensaje, comenzó Alejandro cuando su teléfono sonó nuevamente. Era otro mensaje de Patricia. Urgente. Acabo de descubrir que mi cuenta de correo fue hackeada. El mensaje sobre Mendoza no vino de mí. Es una trampa, susurró Isabel agarrando instintivamente su vientre. Nos querían fuera del departamento. Alejandro ya estaba marcando números en su teléfono. Miguel, ladró al guardia de seguridad del edificio en Condesa. ¿Ha entrado alguien al departamento 701? La respuesta hizo que su rostro palideciera. 2 hombres acaban de subir. Dijeron que eran del servicio de mantenimiento del piano. Llama a la policía inmediatamente, ordenó Alejandro. Y no dejes que nadie salga del edificio. Se volvió hacia Isabel, quien había escuchado toda la conversación. No es solo por el dinero, ¿verdad?, preguntó ella, su voz temblando ligeramente. Hay algo más en ese departamento que ellos buscan. El piano, respondió Alejandro, una realización golpeándolo. El piano que compré en la subasta benéfica. Era de la escuela donde trabajabas, ¿no es así? Isabel asintió lentamente recordando. Solía guardar todas mis partituras y notas en el compartimento secreto bajo el banco, incluyendo... ¿Incluyendo qué? Los documentos originales del proyecto cultural con todas las firmas y sellos de aprobación inicial. Y algo más, una memoria USB con la grabación de una conversación que tuve con el director de la escuela el día antes de mi despido. Una conversación donde mencionó específicamente que Roberto Sánchez le había pedido personalmente que rechazara mi propuesta. Alejandro ya estaba empujando la silla de ruedas hacia la salida. Tenemos que volver, ahora. Pero la policía tardará en llegar, respondió él ayudándola a subir al auto. Y algo me dice que esos técnicos de mantenimiento no planean quedarse mucho tiempo. Mientras se alejaban del hospital a toda velocidad, Isabel no pudo evitar pensar en la ironía de la situación. El piano, su constante compañero durante años de soledad y lucha, podría ser la clave para desenmascarar una red de corrupción que había destruido su carrera. Y ahora, en una retorcida vuelta del destino, la persona que más la había herido en el pasado era su único aliado. Victoria se movió inquieta en su vientre, como presintiendo el peligro. Isabel comenzó a tararear suavemente, no la nana habitual, sino la melodía que había estado tocando en el piano momentos antes. Era una pieza sobre la redención, sobre segundas oportunidades, sobre el poder transformador de la verdad. Lo que ninguno de los dos sabía era que en ese preciso momento, Jorge Mendoza estaba sentado en una cafetería del aeropuerto, sosteniendo un sobre manila con copias de todos los documentos que buscaban destruir. Porque a veces, la redención viene de las fuentes más inesperadas. El edificio en Condesa se alzaba contra el cielo nocturno como un gigante de cristal y concreto. Desde el auto estacionado en la acera opuesta, Alejandro e Isabel observaban la entrada principal, donde 2 patrullas de policía ya estaban estacionadas, sus luces azules y rojas tiñendo la fachada de colores intermitentes. «No podemos entrar. Por el frente», murmuró Alejandro, sus ojos fijos en el movimiento de oficiales entrando y saliendo del edificio. Los hombres de Roberto probablemente están monitoreando la entrada principal. Hay una entrada de servicio, recordó Isabel,
respirando profundamente para calmar el dolor en su espalda. La vi esta mañana cuando llegamos. Da al callejón lateral. Alejandro asintió, poniendo el auto en marcha, nuevamente. Mientras rodeaban el edificio, Isabel notó que sus manos temblaban ligeramente sobre el volante. No era miedo, reconoció, sino una furia contenida que raramente había visto en él durante su matrimonio. ¿Por qué te importa tanto?, preguntó suavemente. Ya no soy tu responsabilidad, Alejandro. Él detuvo el auto en la entrada del callejón antes de responder. Porque durante 8 años observé cómo luchabas por tus sueños mientras yo perseguía los míos. Y cuando finalmente decidiste realizar el tuyo, mi propia empresa lo destruyó. La confesión quedó suspendida en el aire entre ellos, pero no hubo tiempo para procesarla. Un ruido metálico proveniente de la escalera de emergencia del edificio llamó su atención. «Están bajando», susurró Alejandro apagando el motor. «Quédate aquí». «Ni lo sueñes», respondió Isabel, aunque el dolor en su espalda se intensificaba. «Es mi piano, son mis documentos». Antes de que pudiera protestar, ella ya estaba abriendo la puerta del auto. La noche era fresca y el sonido, de pasos descendiendo por la escalera metálica, se hacía más claro. «Al menos quédate detrás de mí», murmuró Alejandro, sosteniendo su brazo para darle apoyo. Se acercaron a la escalera justo cuando 2 figuras alcanzaban el último tramo. En la penumbra del callejón, apenas iluminado por la luz de la luna y los reflejos de las sirenas policiales, Isabel reconoció el maletín que uno de ellos llevaba. Era el estuche donde guardaba sus partituras. «¡Alto!». La voz de Alejandro resonó en el callejón con una autoridad que hizo que ambas figuras se congelaran. «Señor Montero», una voz familiar respondió desde las sombras. «No esperábamos encontrarlo aquí». Roberto Sánchez emergió a la luz tenue, su traje impecable, contrastando con la suciedad del callejón. A su lado, un hombre más joven sostenía el maletín con nerviosismo. «Entregar ese maletín, Roberto», ordenó Alejandro, dando un paso adelante mientras mantenía a Isabel parcialmente oculta tras él. ¿Para qué? ¿Para que su exesposa pueda destruir todo lo que hemos construido? La risa de Roberto era amarga. ¿Tiene idea de cuánto dinero genera la Fundación Horizonte Cultural? Es el método perfecto para lavar los fondos de la empresa sin levantar sospechas. Y mi proyecto cultural habría expuesto todo, intervino Isabel dando un paso al costado de Alejandro, porque habría requerido una auditoría real de los fondos. Precisamente, confirmó Roberto, una maestra de música metiendo su nariz donde no debía. Fue tan fácil deshacernos de usted, una simple denuncia anónima, algunos documentos falsificados y su reputación quedó destruida. El sonido de sirenas acercándose hizo que el joven junto a Roberto se inquietara visiblemente. «Señor, tenemos que irnos». «No irán a ninguna parte», una nueva voz resonó en el callejón. Jorge Mendoza apareció desde el otro extremo, acompañado por 2 oficiales de policía. En sus manos sostenía un sobre manila. «Tengo copias de todo», anunció, su voz temblando pero firme. «Cada documento, cada transacción, cada correo electrónico, incluso la grabación original de su conversación con el director de la escuela, señor Sánchez». Isabel sintió que Victoria se movía inquieta en su vientre y un dolor agudo la atravesó. Se apoyó instintivamente en Alejandro, quien la sostuvo con firmeza. «Necesito sentarme», susurró, justo cuando los oficiales se acercaban para esposar a Roberto y su cómplice. «La ambulancia está en camino», informó uno de los oficiales notando su estado. Mientras la ayudaba a sentarse en los escalones de emergencia, Alejandro observó cómo su director financiero de años era conducido a una patrulla. El maletín con los documentos de Isabel fue recuperado y entregado a los oficiales como evidencia. «¿Por qué?», preguntó Alejandro a Mendoza, quien permanecía de pie, sosteniendo aún su sobre con las copias. «Porque hace 2 años, cuando me ordenaron destruir la carrera de la señora Velasco, no sabía que estaba embarazada», respondió el abogado, su voz cargada de remordimiento.
Cuando la vi esta mañana en la clínica, no pude seguir siendo parte de esto. Isabel, respirando profundamente para controlar el dolor, extendió su mano hacia el abogado. «Gracias», dijo simplemente. Las sirenas de la ambulancia se acercaban y las luces de los departamentos cercanos comenzaban a encenderse, atraídas por la conmoción. En medio del caos, Alejandro se arrodilló junto a Isabel. «Todo terminó», murmuró tomando su mano. «No», respondió ella, con una pequeña sonrisa a pesar del dolor. «Creo que esto es solo el comienzo. Victoria, creo que ya viene». Los paramédicos llegaron justo a tiempo para trasladar a Isabel, quien, entre contracciones, no soltó la mano de Alejandro. El piano, los documentos, la conspiración, todo parecía insignificante comparado con el milagro que estaba por ocurrir. Y mientras la ambulancia se alejaba por las calles nocturnas de la Ciudad de México, Jorge Mendoza observaba la escena con una mezcla de alivio y esperanza. En su sobre, además de las pruebas contra Roberto Sánchez, había algo más. Una propuesta detallada para convertir la Fundación Horizonte Cultural en una organización legítima, dedicada realmente a llevar música a quienes más la necesitaban. Porque, a veces de las cenizas de la corrupción, pueden nacer las semillas de algo hermoso. Y esa noche, mientras una nueva vida luchaba por venir al mundo, una nueva historia estaba a punto de comenzar. Las paredes blancas del Hospital Ángeles resonaban con el sonido rítmico de las máquinas médicas. En la sala de espera, Alejandro caminaba de un lado a otro, su traje arrugado y la corbata aflojada, testimoniando las horas de tensión. La doctora Ramírez había llegado minutos después que ellos, tomando control inmediato de la situación. «Señor Montero», la voz de Jorge Mendoza lo sacó de sus pensamientos. El abogado permanecía sentado en una de las incómodas sillas de plástico, ainda sosteniendo su sobre Manila como si fuera un salvavidas. «Hay algo más que necesita saber sobre el proyecto de la señora Isabel». Alejandro se detuvo, observando al hombre que había pasado de ser cómplice a redentor en cuestión de horas. «¿Qué más puede haber?» «El proyecto no era solo sobre enseñar música», explicó Mendoza, sacando algunos documentos del sobre. «Era un programa completo de rehabilitación. Social». Isabel había establecido contactos con 3 organizaciones internacionales dispuestas a aportar fondos adicionales. Fondos que habrían expuesto el esquema de lavado de dinero de Roberto no solo en México, sino internacionalmente. «Por eso, reaccionaron con tanta fuerza», murmuró Alejandro, comenzando a entender la verdadera magnitud de la situación. No era solo su proyecto local, era toda una red de transparencia que abría. Un grito desde la sala de parto interrumpió sus palabras. Sin pensarlo, dio un paso hacia la puerta, pero una enfermera lo detuvo con gentileza. «Todo está bajo control, señor Montero. La doctora Ramírez es la mejor en casos de parto prematuro». Las palabras apenas lo tranquilizaron. Su mente viajó 8 años atrás, a otra noche en un hospital cuando Isabel había perdido su primer embarazo. En aquel entonces, él estaba en una junta de negocios en Singapur y solo se enteró 12 horas después. Fue el principio del fin de su matrimonio, aunque ninguno de los dos lo supo en ese momento. «Señor Montero», Mendoza volvió a llamar. «Su atención, hay algo más. El director de la escuela está dispuesto a testificar. Después de ver las noticias sobre el arresto de Roberto Sánchez, me contactó. Quiere limpiar el nombre de Isabel». Alejandro asintió distraídamente, su atención dividida entre la conversación y los sonidos que venían de la sala de parto. «¿Qué sugiere que hagamos?» «Podríamos convertir esto en algo positivo», respondió Mendoza, y por primera vez en la noche había un brillo de entusiasmo en sus ojos. «Usar la atención mediática para relanzar el proyecto de Isabel, pero a mayor escala. La Fundación Horizonte Cultural podría...» Un llanto agudo y claro interrumpió la conversación. Alejandro se congeló en su lugar, mientras las enfermeras comenzaban a moverse con mayor rapidez entre las salas. La doctora Ramírez emergió minutos después, su rostro cansado pero sonriente. «Felicitaciones.
Es una niña perfectamente saludable, pequeña pero fuerte como su madre. ¿Isabel? La pregunta salió como un susurro. Exhausta pero estable. Pueden pasar a verlas en unos minutos, después de que las traslademos a una habitación. Mientras esperaban, Alejandro notó que sus manos temblaban. Mendoza, mostrando una sensibilidad inesperada, le ofreció un café de la máquina expendedora. ¿Sabe? Cuando me ordenaron participar en la destrucción de la carrera de Isabel, me dijeron que era solo negocios, comentó el abogado, mirando su propio vaso de café. Pero esto nunca fue sobre negocios, ¿verdad? Era sobre silenciar a alguien que veía la música como una herramienta de transformación social. Antes de que Alejandro pudiera responder, una enfermera apareció para guiarlos a la habitación. Al entrar, la imagen lo dejó sin aliento. Isabel, pálida pero radiante, sostenía un pequeño bulto envuelto en mantas rosas. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con una luz que él no había visto en años. «Victoria», susurró Isabel mirando a su hija. «Victoria Esperanza Velasco». Alejandro se acercó con pasos cautelosos, como si temiera romper la burbuja de paz que envolvía la escena. La bebé era diminuta, con una mata de pelo negro y los mismos labios curvados de su madre. «Es perfecta», logró decir, su voz ronca por la emoción. Isabel levantó la mirada hacia él, y por un momento, todas las barreras construidas durante años de separación parecieron disolverse. «¿Quieres cargarla?». Con manos temblorosas, Alejandro recibió a Victoria. La pequeña se removió ligeramente antes de acomodarse en sus brazos, y algo en su pecho se expandió hasta casi doler. Isabel comenzó sin apartar la mirada de la bebé. «Hay algo que necesitas saber. Tu proyecto, el programa de música, podemos revivirlo. El director de la escuela quiere testificar, limpiar tu nombre. Podemos hacer que funcione, pero más grande, mejor». «Alejandro», la voz de Isabel era suave pero firme. «Acabo de dar a luz. Podemos hablar de proyectos y fundaciones mañana». Él sonrió, reconociendo en su tono la misma determinación práctica que siempre había admirado en ella. «Por supuesto, lo siento». «No lo sientas», respondió ella, sus ojos comenzando a cerrarse por el cansancio. «Solo quédate un momento más con Victoria». Mendoza, quien había permanecido discretamente en la puerta, se despidió con un gesto silencioso. En sus manos, el sobre con los documentos parecía pesar menos ahora, como si su carga de culpa comenzara a aligerarse. En 1900, la habitación del hospital. Mientras la ciudad continuaba su vida nocturna afuera, 3 personas comenzaban una nueva historia. Victoria dormía plácidamente, ajena a las transformaciones que su llegada había desencadenado. Isabel luchaba contra el sueño, queriendo grabar cada detalle de ese momento en su memoria, y Alejandro, sosteniendo a una bebé que no era suya, por sangre pero que ya había conquistado su corazón, entendió por fin que algunas victorias no se miden en cifras bancarias o contratos firmados. A veces, la victoria más grande es simplemente estar presente en el momento correcto, sosteniendo lo que es verdaderamente importante. 3 meses después, el auditorio de la renovada Escuela Nacional de Música rebosaba de actividad. En el escenario, un piano de cola negro, el mismo que una vez guardó secretos en su interior, brillaba bajo las luces. Isabel, vestida con elegancia pero sin ostentación, se encontraba de pie junto al atril, sosteniendo a Victoria en sus brazos mientras dirigía su discurso a la audiencia. La música no es solo un arte. Su voz clara llevaba la convicción de quien ha atravesado tormentas y ha emergido más fuerte. Es un puente entre mundos, una herramienta de transformación social, una luz en la oscuridad. Entre el público, Alejandro observaba desde la última fila, intentando pasar desapercibido. Los últimos meses habían sido un torbellino de cambios. La reestructuración de la Fundación Horizonte Cultural, la rehabilitación pública del nombre de Isabel, las investigaciones que llevaron a más arrestos en la red de corrupción descubierta. «Hoy no inauguramos solo un programa de música», continuó Isabel, mientras Victoria jugueteaba con su collar. «Inauguramos una promesa.
Una promesa para cada niño que sueña con tocar un instrumento pero no tiene los medios. Una promesa para cada comunidad que anhela expresar su voz a través del arte. En la primera fila, Jorge Mendoza asentía suavemente. Su testimonio había sido crucial para desmantelar la red de corrupción y ahora servía como asesor legal del nuevo proyecto, dedicando su experiencia a asegurar que cada peso fuera utilizado correctamente. Este programa nació 2 veces. Isabel hizo una pausa, sus ojos encontrando brevemente los de Alejandro en la distancia. La primera vez fue silenciado por aquellos que temían su poder transformador. La segunda vez resurge más fuerte, respaldado por una red internacional de organizaciones que creen en el poder de la música como herramienta de cambio social. Victoria soltó una pequeña risa, como si entendiera la importancia del momento. El sonido se propagó por el auditorio, arrancando sonrisas en la audiencia. Mi hija, Isabel la acunó con ternura, nació la misma noche que la verdad salió a la luz. Su nombre, Victoria, no fue elegido solo por su significado obvio. Victoria representa el triunfo del arte sobre la avaricia, de la verdad sobre la manipulación, de la esperanza sobre el miedo. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Su relación con Isabel había evolucionado en estos meses hacia algo nuevo, algo que no necesitaba etiquetas. No eran una pareja reconciliada, pero tampoco eran simples ex-esposos. Eran aliados, compañeros, en una misión que trascendía sus historias personales. La Fundación Horizonte Cultural, prosiguió Isabel, ya no será una fachada para actividades ilícitas. Bajo su nueva dirección y con la colaboración de organizaciones internacionales, se convertirá en lo que siempre debió ser, un faro de esperanza y oportunidades. En ese momento, un grupo de niños comenzó a entrar al escenario, cada uno llevando diferentes instrumentos. Eran los primeros beneficiarios del programa, seleccionados de diversas comunidades marginadas de la ciudad. Estos niños, Isabel señaló al grupo con un gesto, son nuestra primera generación, pero no serán la última. El programa se expandirá a otras ciudades, otros estados y eventualmente más allá de nuestras fronteras. Los niños tomaron sus posiciones y con una señal del director comenzaron a tocar. La melodía, aunque simple, estaba llena de esperanza y promesa. Victoria se removió en los brazos de su madre, sus pequeñas manos moviéndose como si quisiera dirigir la orquesta. Alejandro observó cómo Isabel entregaba a Victoria a una asistente y se sentaba al piano. Sus dedos encontraron las teclas con la familiaridad de quien regresa a casa después de un largo viaje. La música que emergió se entrelazó con la de los niños, creando una armonía que hablaba de segundas oportunidades y nuevos comienzos. Desde 1900, su asiento, podía ver las lágrimas en los ojos de algunos espectadores, el orgullo en los rostros de los padres de los niños, la satisfacción en la expresión de Jorge Mendoza. Pero sobre todo podía ver la paz en el rostro de Isabel mientras tocaba, la misma paz que había estado buscando durante todos esos años de matrimonio. Victoria, en brazos de la asistente, miraba a su madre con fascinación, sus pequeños ojos siguiendo cada movimiento. En ese momento, Alejandro entendió que algunas historias no necesitan un final romántico tradicional para ser hermosas. A veces, la verdadera historia de amor es con la música, con un sueño, con la verdad misma. La última nota resonó en el auditorio, seguida por un momento de silencio reverencial antes de que estallaran los aplausos. Isabel se levantó del piano, recuperó a Victoria en sus brazos y con una sonrisa que iluminaba toda la sala, hizo una pequeña reverencia. El futuro se extendía ante ellos como una partitura en blanco, lista para ser escrita. Y esta vez, la melodía sería más dulce, más verdadera, más esperanzadora, porque a veces las segundas oportunidades no son para recuperar lo perdido, sino para crear algo completamente nuevo y hermoso. El sol de la tarde se filtraba por los ventanales del departamento en Condesa, donde Isabel ajustaba la pequeña corbata del uniforme,
de uno de sus estudiantes. El living se había transformado en un estudio de música improvisado, con partituras esparcidas sobre el piano y pequeños instrumentos de percusión organizados meticulosamente en estantes. «Recuerda, Manuel», explicaba mientras el niño sostenía su violín, «la música no es solo sobre tocar las notas correctas, es sobre sentir cada una de ellas en tu corazón». Victoria, ahora con 6 meses, observaba todo desde su corralito, sus ojos grandes y curiosos siguiendo cada movimiento. Un pequeño xilófono de juguete descansaba entre sus manos, regalo de uno de los estudiantes. El timbre sonó, interrumpiendo la lección. Era Alejandro, que llegaba para su visita semanal, pero esta vez su expresión era diferente. Había una mezcla de emoción y nerviosismo en su rostro que Isabel reconoció inmediatamente. «Manuel, creo que terminamos por hoy», dijo, mientras el niño guardaba su violín. «Recuerda practicar el segundo movimiento para la próxima semana». Una vez que el estudiante se fue, Isabel enfrentó a Alejandro. «¿Qué sucede?» «La UNESCO», respondió él, sacando un sobre de su maletín. «Quieren reunirse con nosotros. El programa ha llamado su atención y están interesados en replicarlo en otros países de América Latina». Isabel se sentó lentamente en el banco del piano, procesando la noticia. Victoria, como sintiendo la importancia del momento, soltó una de sus risas contagiosas. Esto es más grande de lo que imaginamos», murmuró Isabel. «Lo es», confirmó Alejandro, acercándose para cargar a Victoria. «Pero hay algo más. Las reuniones en París la próxima semana. Quieren que presentemos el programa personalmente». El silencio que siguió estaba cargado de significado. Desde el nacimiento de Victoria, Isabel no se había alejado de México, construyendo cuidadosamente su nueva vida y el programa de música desde la seguridad de su hogar. «No puedo ir», dijo finalmente. «Victoria es muy pequeña para un viaje tan largo, y mis estudiantes...» «Pueden esperar una semana», interrumpió Alejandro suavemente. «Y en cuanto a Victoria, bueno, París tiene una larga historia de inspirar a futuros músicos». Isabel lo miró sorprendida por la sugerencia implícita. «¿Estás proponiendo que vayamos los 3? «Como equipo», aclaró él rápidamente. «El programa es tu creación, pero yo manejo la parte administrativa de la fundación. Tiene sentido que presentemos esto juntos». Victoria eligió ese momento para estirarse hacia el piano, sus pequeñas manos ansiosas por tocar las teclas. Alejandro la acercó, permitiéndole presionar algunas notas. El sonido aleatorio hizo que la bebé riera con deleite. «Hay algo más que deberías saber», continuó Alejandro, mientras Victoria experimentaba con su música. «Jorge Mendoza ha estado investigando. La red de Roberto Sánchez no se limitaba a México. Hay conexiones en varios países y todas involucran fundaciones culturales similares». Isabel sintió un escalofrío. «¿Estás diciendo que hay más programas artísticos siendo utilizados como fachada?» «Exactamente. Y la UNESCO lo sospecha. Por eso están tan interesados en nuestro modelo de transparencia y gestión». El sonido del teléfono interrumpió la conversación. Era Jorge Mendoza. «Isabel», su voz sonaba urgente. «Acabo de recibir una llamada del director de la escuela. Roberto Sánchez ha aceptado un trato con la fiscalía. Va a revelar toda la red internacional, pero hay una condición. Quiere hablar contigo primero». Isabel sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Alejandro, notando su palidez, se acercó, con Victoria aún en brazos. «¿Qué quiere?», preguntó ella, mientras Alejandro colocaba una mano reconfortante en su hombro. «Dice que hay algo que necesitas saber sobre el origen real del programa de música, algo que cambiará todo lo que creemos saber». Victoria, ajena a la tensión, seguía creando su sinfonía improvisada en el piano. Sus notas aleatorias parecían una metáfora perfecta del caos que amenazaba con desestabilizar todo lo que habían construido. «Iremos a París», decidió Isabel finalmente, su voz encontrando firmeza. «Pero antes, necesito enfrentar a Roberto. Necesito saber la verdad completa,
antes de presentar este programa al mundo. Alejandro asintió, comprendiendo. En sus brazos, Victoria finalmente se había calmado, sus ojos comenzando a cerrarse con el cansancio de la tarde. «No irás sola», dijo simplemente. Isabel lo miró, reconociendo en sus ojos la misma determinación que había visto la noche en que Victoria nació. No era amor romántico lo que los unía ahora, sino algo igualmente poderoso, un compromiso compartido con la verdad y la justicia. «Lo sé», respondió, extendiendo los brazos para recibir a su hija dormida. «Nunca más estaré sola». Mientras acostaba a Victoria en su cuna, Isabel tarareaba suavemente una melodía. Era la misma que había estado tocando el día que Alejandro la encontró en el parque, pero ahora tenía un significado diferente. Ya no era una canción de soledad y supervivencia, sino un himno de resistencia y esperanza. Afuera, la Ciudad de México comenzaba a encender sus luces, preparándose para la noche. En algún lugar de esa urbe inmensa, Roberto Sánchez esperaba, con una verdad que podría cambiar todo. Y en París, una oportunidad de transformar su programa local en un movimiento global aguardaba. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, Isabel no tenía miedo. Porque ahora sabía que algunas batallas no se ganan sola, y que las mejores sinfonías son aquellas que se componen en conjunto. La sala de visitas del Centro de Readaptación Social tenía paredes grises y ventanas con barrotes, pero Roberto Sánchez parecía más pequeño de lo que Isabel recordaba. Su traje de diseñador había sido reemplazado por un uniforme institucional, y sus ojos, antes altivos, ahora evitaban el contacto directo. «Gracias por venir», comenzó él, sus manos inquietas sobre la mesa metálica. «Sé que no tenías ninguna obligación». Isabel se mantuvo en silencio, esperando. Alejandro, de pie junto a la puerta, observaba cada movimiento como un halcón. Victoria estaba segura en casa, bajo el cuidado de Jorge Mendoza y su esposa. «El programa de música», continuó Roberto, «no fue idea mía, ni siquiera fue idea de los inversionistas internacionales que usaban la fundación para lavar dinero». «¿De quién entonces?», preguntó Isabel, su voz controlada. «De tu madre». Las palabras cayeron como una bomba en la pequeña sala. Isabel sintió que el aire se volvía denso, mientras los recuerdos inundaban su mente. Su madre, una reconocida pianista que había abandonado su carrera y a su familia cuando Isabel tenía apenas 12 años. «Mi madre desapareció hace 20 años», logró decir. «¿Qué tiene que ver ella con esto?». Roberto sacó un sobre amarillento de debajo de la mesa. «Ella no desapareció. Se fue a Europa, donde estableció una red de escuelas de música para niños desfavorecidos. El programa que propusiste, Isabel, era prácticamente idéntico al que ella había estado desarrollando durante años». Con manos temblorosas, Isabel abrió el sobre. Dentro había fotografías, documentos, programas de conciertos. Su madre, más mayor pero inconfundible, aparecía en varias de ellas, rodeada de niños con instrumentos. «¿Por qué?», susurró. «¿Por qué nunca nos contactó?». Porque su programa se convirtió en el blanco perfecto para una red internacional de lavado de dinero. La amenazaron con lastimar a su familia si no cooperaba. Por eso se mantuvo alejada, por eso nunca reveló su conexión contigo». Alejandro se acercó, colocando una mano protectora sobre el hombro de Isabel. «¿Y qué cambió ahora?». «Ella falleció hace 6 meses», respondió Roberto, y por primera vez había verdadero remordimiento en su voz. «Cuando vi la propuesta de Isabel, reconocí inmediatamente el programa de su madre. Era una oportunidad perfecta para continuar con el esquema de lavado de dinero. Pero entonces Victoria nació», completó Isabel, entendiendo finalmente. «Y la verdad salió a la luz. Tu madre dejó una carta para ti», dijo Roberto, sacando un sobre más pequeño. «Me la confió hace años, haciéndome prometer que te la entregaría si alguna vez seguías sus pasos. Supongo que este es el momento». Isabel tomó el sobre con manos temblorosas. La carta estaba fechada apenas unos meses antes de la supuesta desaparición de su madre. «Mi querida Isabel», comenzaba la carta.
Si estás leyendo esto, significa que has descubierto tu verdadero propósito, el mismo que yo encontré: usar la música como herramienta de transformación social. Me fui para protegerte, pero siempre supe que seguirías este camino. La música está en nuestra sangre, es nuestro legado. Las lágrimas comenzaron a nublar su visión. Alejandro la sostuvo mientras ella procesaba la verdad que había estado oculta durante tanto tiempo. El programa que presentarás en París, continuó Roberto, es el cumplimiento del sueño de tu madre, pero esta vez está limpio. Esta vez puede hacer el bien que ella siempre quiso hacer. Isabel se levantó lentamente, guardando la carta cerca de su corazón. Gracias por decirme la verdad, Roberto, pero hay algo que debes saber. Este programa ya no es solo el sueño de mi madre. Es el mío propio, el de Victoria, el de cada niño que encuentra esperanza en la música. Mientras salían del centro penitenciario, el sol comenzaba a ponerse sobre la Ciudad de México. Isabel se detuvo un momento, mirando el horizonte. ¿Estás bien?, preguntó Alejandro suavemente. Lo estaré, respondió ella. Ahora entiendo por qué siempre sentí esta conexión tan fuerte con la música, esta necesidad de usarla para algo más grande que yo misma. No era solo mi vocación, era mi herencia. ¿Qué harás con esta información en París? Isabel sonrió, y por primera vez en el día, la sonrisa alcanzó sus ojos. La usaré para hacer lo que mi madre no pudo: crear un programa verdaderamente transparente, verdaderamente transformador, y esta vez nadie podrá detenerlo. En el auto, mientras regresaban a casa, Isabel comenzó a tararear una melodía. Era una canción que su madre solía tocar, una que había estado dormida en su memoria durante 20 años. Ahora finalmente entendía su significado completo. «¿Sabes?», dijo Alejandro mientras conducía. «Victoria tiene los mismos ojos que tú cuando escuchas música. Ese brillo especial, esa conexión profunda». «Es el legado de 3 generaciones», respondió Isabel, «y esta vez lo protegeremos juntos». El sol finalmente se ocultó, pero el horizonte brillaba con promesas de un nuevo amanecer. En pocas horas abordarían un avión hacia París, llevando consigo no solo un programa de música, sino una historia de redención, resistencia y amor por el arte que trascendía generaciones. Porque a veces los finales son solo nuevos comienzos disfrazados, y las mejores melodías son aquellas que continúan resonando mucho después de que la última nota se ha desvanecido. El auditorio de la UNESCO en París guardaba un silencio expectante. En la primera fila, delegados de diversos países aguardaban la presentación del programa que había captado la atención internacional. Victoria, sentada en las piernas de Jorge Mendoza, jugaba silenciosamente con un pequeño piano de juguete que una de las delegadas le había regalado. Isabel, de pie, en el podio, respiró profundamente antes de comenzar. El proyector mostraba una fotografía antigua, una mujer joven rodeada de niños con instrumentos musicales, su rostro iluminado por la misma pasión que ahora ardía en los ojos de su hija. «Esta es mi madre, Elena Velasco», comenzó Isabel, su voz clara y firme. «Hace 20 años ella tuvo un sueño: usar la música como herramienta de transformación social. Un sueño que, sin saberlo, yo heredé y he estado llevando adelante». En la última fila, Alejandro observaba con orgullo mientras Isabel compartía la historia completa por primera vez. La visión original de Elena, cómo fue corrompida por intereses oscuros y cómo, a través de una serie de eventos extraordinarios, el programa había renacido más fuerte y más transparente que nunca. «Pero hoy no estoy aquí para hablar del pasado», continuó Isabel, cambiando la presentación a imágenes de sus estudiantes actuales. «Estoy aquí para mostrarles el futuro». Las puertas del auditorio se abrieron y un grupo de niños mexicanos, todos estudiantes del programa, entró en fila. Cada uno llevaba su instrumento y vestía el uniforme de la escuela. Se ubicaron en el escenario con la disciplina que solo la música puede enseñar. Estos niños, Isabel señaló al grupo, provienen de diferentes realidades sociales. Algunos viven en situaciones de extrema pobreza,
Otros han enfrentado desafíos que ningún niño debería enfrentar. Pero todos comparten algo: el poder transformador de la música. Victoria, reconociendo a los estudiantes que frecuentaban su casa, comenzó a aplaudir con entusiasmo. Su risa contagiosa rompió la formalidad del ambiente, arrancando sonrisas entre los delegados. Mi hija. Isabel sonrió, mirando a Victoria. Nació la misma noche que este programa renació. Su nombre significa victoria, pero no solo sobre la adversidad. Representa la victoria del arte sobre la avaricia, de la transparencia sobre la corrupción, del amor por la música sobre el miedo. Los niños tomaron sus posiciones y con una señal del director comenzaron a tocar. La pieza era una composición original, creada especialmente para la ocasión. Mezclaba elementos de música clásica con ritmos tradicionales mexicanos, creando una fusión que hablaba de raíces y renovación. Mientras la música llenaba el auditorio, Isabel continuó: el programa que proponemos no es solo una escuela de música. Es un modelo completo de intervención social, con protocolos de transparencia inspirados en las lecciones que aprendimos del pasado. En la pantalla comenzaron a aparecer gráficos y estadísticas, mejoras en el rendimiento académico de los estudiantes, reducción en tasas de deserción escolar, fortalecimiento de vínculos familiares y comunitarios. Cada peso, cada euro, cada recurso invertido en este programa es rastreable, explicó Isabel, mientras los delegados tomaban notas con interés. Hemos desarrollado un sistema de auditoría continua que garantiza que los fondos se utilicen exclusivamente para su propósito previsto. Victoria, cautivada por la música, había comenzado a mover sus manitas como si dirigiera la orquesta. Jorge Mendoza, quien la sostenía, no pudo evitar pensar en cómo esta pequeña representaba la esperanza de un futuro mejor. Pero los números y los protocolos son solo una parte de la historia, continuó Isabel, su voz suavizándose. La verdadera magia sucede cuando un niño descubre que puede crear belleza con sus propias manos, cuando entiende que la música no conoce de clases sociales ni fronteras. Los jóvenes músicos alcanzaron el crescendo final de la pieza, sus rostros iluminados por la concentración y el orgullo. El auditorio estalló en aplausos y varios delegados se pusieron de pie. Mi madre, Isabel, tomó la palabra nuevamente cuando la ovación se calmó. Nunca vio su sueño realizado de la manera que ella esperaba, pero su visión sobrevivió, se transformó y hoy está más viva que nunca. Alejandro, desde su lugar en la última fila, podía ver las lágrimas contenidas en los ojos de Isabel. No eran lágrimas de tristeza, sino de realización, de comprensión de que algunos legados trascienden el tiempo y las circunstancias. Les presento no solo un programa de música, concluyó Isabel, sino una promesa a cada niño que sueña con tocar un instrumento, una promesa a cada comunidad que anhela transformación, una promesa al futuro. Victoria, como si entendiera la importancia del momento, soltó una de sus risas musicales. El sonido se mezcló con los últimos acordes de los jóvenes músicos, creando una sinfonía perfecta de esperanza y renovación. En ese momento, mientras los delegados se levantaban para aplaudir y los niños sonreían con orgullo, Isabel comprendió que había completado el círculo. El sueño de su madre no había terminado en tragedia. Se había transformado y renacido en algo más grande, más fuerte, más hermoso. Y en los brazos de Jorge Mendoza, Victoria seguía dirigiendo su orquesta imaginaria, como si ya supiera que ella también formaría parte de este legado musical que trascendía generaciones. Un año después, el jardín de la casa de Isabel en Coyoacán estaba lleno de risas y música. Victoria, ahora con casi 2 años, caminaba tambaleante entre los invitados, su vestido blanco con notas musicales bordadas revoloteando con cada paso. La ocasión: la celebración del primer aniversario del Programa Internacional de Música, ahora implementado en 5 países de América Latina.
El antiguo piano negro, testigo silencioso de tantos acontecimientos, había encontrado un nuevo hogar en el centro del espacioso living que daba al jardín. Sus teclas ya no guardaban secretos, sino que producían melodías que flotaban en el aire de la tarde mexicana. ¿Quién hubiera imaginado esto hace 2 años?, comentó Jorge Mendoza, observando cómo su esposa ayudaba a Victoria a tocar una nota en el piano. Isabel, sosteniendo una taza de té, sonrió. Ciertamente no yo cuando dormía en aquel banco del parque. Alejandro, que se acercaba con algunos documentos en la mano, escuchó el comentario. El destino tiene formas extrañas de trabajar, dijo, uniéndose a la conversación. Los papeles que traía eran los últimos informes de la UNESCO. El programa había sido reconocido como modelo de excelencia en intervención social a través de las artes. Las estadísticas mostraban resultados que superaban todas las expectativas. Elena estaría orgullosa, comentó Jorge, refiriéndose a la madre de Isabel. Su visión no solo sobrevivió, sino que se multiplicó. Isabel asintió, observando cómo Manuel, su antiguo estudiante, ahora ayudaba a enseñar a los niños más pequeños. El jardín estaba lleno de estudiantes, padres, maestros y representantes de las diferentes sedes internacionales del programa. ¿Sabes qué es lo más extraordinario?, reflexionó Isabel. Que de todo lo malo que pasó surgió algo hermoso. Cada obstáculo, cada desafío, nos llevó exactamente donde necesitábamos estar. Victoria, como si sintiera que hablaban de cosas importantes, se acercó tambaleando hacia su madre. En sus pequeñas manos traía una partitura arrugada, la última composición de Elena, encontrada entre los documentos que Roberto había entregado. «Música, mamá», dijo la pequeña, con esa simplicidad que solo los niños poseen. Isabel tomó la partitura y se dirigió al piano. Los invitados, reconociendo el momento, comenzaron a guardar silencio. Alejandro levantó a Victoria en sus brazos para que pudiera ver mejor. Las primeras notas de la composición de Elena llenaron el aire. Era una pieza compleja pero esperanzadora, que hablaba de pérdida y reencuentro, de caída y redención, e Isabel la había completado, añadiendo un final que su madre nunca llegó a escribir. Mientras tocaba, los recuerdos fluían como las notas: el banco del parque, el reencuentro con Alejandro, el nacimiento de Victoria, la verdad sobre su madre, la presentación en París. Cada momento, cada decisión, había sido una nota en esta sinfonía mayor que era su vida. Los estudiantes del programa, reconociendo la melodía que habían estado practicando, comenzaron a unirse con sus instrumentos. Uno a uno, fueron añadiendo capas a la música, transformando la pieza solista en una obra orquestal completa. Victoria, desde los brazos de Alejandro, movía sus manitas al ritmo de la música, sus ojos brillando con la misma pasión que había caracterizado a 3 generaciones de mujeres en su familia. «El círculo está completo», murmuró Alejandro, más para sí mismo que para los demás. Y tenía razón. En ese jardín, en esa tarde, convergían todas las líneas de una historia que había comenzado 20 años atrás. El sueño de Elena, transformado por el tiempo y las circunstancias, había florecido en algo más grande de lo que ella jamás imaginó. La música continuó hasta el atardecer, mientras el sol pintaba el cielo de Ciudad de México con tonos dorados y rosados. Los invitados comenzaron a despedirse, llevando consigo la memoria de una celebración que era más que un simple aniversario. Era el testimonio de que algunos sueños son más fuertes que cualquier adversidad. Cuando el último invitado se fue, Isabel se encontró sola en el jardín con Victoria dormida en sus brazos y Alejandro recogiendo partituras dispersas. «¿Sabes?», dijo ella mirando las estrellas que comenzaban a aparecer. «Mi madre escribió en su carta que la música estaba en nuestra sangre, pero creo que es más que eso. Es nuestra forma de cambiar el mundo, una nota a la vez». Alejandro se acercó, colocando una mano suave sobre el cabello de Victoria. «Y ella continuará tu legado». «Nuestro legado», corrigió Isabel. «Todos somos parte de esta sinfonía ahora». Victoria se removió en sueños,
tarareando inconscientemente una melodía. Era la misma que Isabel había tocado aquella primera mañana en el parque, pero ahora no era una canción de soledad. Era un himno de esperanza, de renovación, de segundas oportunidades. Porque a veces las mejores historias no son las que terminan con un vivieron felices para siempre, sino las que nos recuerdan que cada final es solo el comienzo de una nueva melodía.